Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Pues lo último, lo primero, lo que queráis. El caso es que estamos ya en tiempo de tertulia. Vamos a estar hasta las 10:30 con este día de los miércoles, que ya saben, los oyentes, los espectadores tienen el privilegio de escuchar a voces, sobre todo de buenos amigos y también de grandes profesionales, como es el caso de Jesús Muñoz, uno de los primeros Jesús Muñoz que señalo que es al que estoy mirando, que nos tiene que hablar de delegación de gobierno, pero eso va después. Jesús Muñoz, más razón que un santo. ¿Cómo estás? Buenos días, pues cabreado, ¿cómo voy a estar? Pero bueno, muy agradecido de que me traigáis aquí una semana más, y eso, ahora cuando hablaremos, independientemente de que es un tema de actualidad, y sé que queréis tratar temas de actualidad, es que por la fecha que estamos, también 19 de noviembre y demás, creo que hay que abordar ese tema y ya lo trataremos. El titular es que Delegación de Gobierno ha prohibido o ha intentado prohibir la manifestación de Falange del próximo día 21. Ahora hablaremos de ello. Venga, pues voy a dar paso a Jesús Muñoz. Malos tratos falsos. Anavid, ¿cómo estás, Jesús? Muy bien, pues un poquito fresquito hoy y muy contento de estar aquí para daros un par de pinceladas sobre dos que también hay convocatoria fin de semana. No la han prohibido, nosotros hemos tenido suerte. Eso porque no soy peligroso esto. Todavía. El 22 sí tenemos pues esa gran concentración, manifestación que va del Ministerio de Igualdad a la Plaza del Callao, y en donde vamos a dar voz pues a esos hombres que se suicidan, a las familias, a los niños, a las víctimas de malos tratos y sobre todo a las víctimas de las denuncias falsas, que por fin ha salido una polémica pues agradable con el libro de Juan Soto Ibars, que parece ser que ha creado una hoguera de vanidades en el mundo feminista, porque ha puesto blanco sobre negro y lo ha presentado hoy en la librería Cervantes y Compañía en la calle Pet 27, así que bienvenidos a todos aquellos que van a empezar a abrir en esta casa. Ya por fin abrieron los ojos hace muchos años y nos permiten hablar en libertad, y bueno, pues muy agradecido de poder debatir hoy. Vamos a ver qué da el día, y sobre todo decir a la gente que el 22 tienen que estar en Madrid para acompañar a todas aquellas víctimas, y el 25 estaré dando una ponencia sobre la industria de género y los beneficios de la custodia compartida en el casino de Cartagena. Completa la información que das. Juan Soto Ibars es el que está a veces con Iker Jiménez, sí, ¿puede ser? Efectivamente. Vale, es que me sonaban los apellidos. Jorge Garrido, Unión Nacional de Trabajadores, ¿cómo estás? Aparte de cabreado también por las inclemencias del tráfico. Sí, porque, a ver, vivo a 40 kilómetros de Madrid, normalmente en 35 minutos estoy aquí, y he tardado más de 2 horas. O sea, es que es una cosa... ¿Por qué carretera vienes tú? Bueno, por varias. Es que también es verdad que hay obras, entonces por la zona de ventas ahora mismo están haciendo un puente también y está la cosa mal, entonces he venido por la M40, había otro atrascazo tremendo por la altura de, entre Boadilla y donde yo me he salido, o sea, dirección La Coruña. Y, en fin, terrible, porque es que te hace la vida insufrible. O sea, tener que salir 2-3 horas antes de casa para llegar a un sitio a la hora es una cosa que de verdad tendríamos que hacernos todos tendríamos que hacernoslo mirar, porque no es normal. Estamos malgastando parte de nuestra vida en atascos absolutamente absurdos, ¿no? Pero bueno. Jorge, que no te he presentado como, aunque ya saben la audiencia, pero bueno, como conductor de Perspectiva Sindicalista. ¿Cómo vas con la reforma de tu casa ocupada, que estuvo ocupada por bandas latinas? Pues si Dios quiere estará ya lista este fin de semana, espero. Bueno. Así que, bueno, bien. Con ese desgaste físico, económico y sí, todo lo que eso ha sido también, bueno, aquí lo he contado, sí. Aquí es una confluencia de una legislación pésima, de una actuación judicial pésima, también sin medios, que hace que los juicios tarden muchísimo, los desalojos tarden muchísimo. Sí. Una actuación policial también manifiestamente mejorable. Entonces, cuando se juntan todos los factores, pues al final te hacen la vida imposible, ¿no?
Alberto En fin. Pascual, presidente de Aslan, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que encantado. Y la verdad es que, Jorge, claro, estamos hablando de esos desplazamientos. Se ha tomado a pecho lo de dejarme a mí tranquila, con la voz descansada. Claro, yo sí Está que perdiendo, hago el programa no. entero. Pero vamos, te voy a contar eso a mí y me más. das un tema y yo puedo hablar 5 minutos o 5 Si horas. estás todas las semanas con ponencias y con eventos y todo lo relacionado con tecnología, con inteligencia artificial, con... Bueno, todo te corresponde a ti. Bueno, y además tengo este hobby, el hobby de participar en una tertulia, además Por supuesto. política, ¿no? Pues venga, dale con esa Bueno, pregunta, pues, Jorge. Vamos. que Jorge estaba hablando de estos desplazamientos tortura, ¿no? Que sufrimos cada día en las grandes ciudades. Estaba hablando de la necesidad de replantearse esto que nos está sucediendo, pero esto ya lo ha hecho el sistema. El sistema ya ha definido y lo implantará en breve lo que denomina ciudades de 15 minutos, que todo esté a 15 minutos de nuestra residencia. Evidentemente lo que están es reeditando los guetos de toda la vida, esos espacios confinados donde el control político, social y de toda especie, de toda índole, pues va a ser mucho más fácil. El generar este desespero en los ciudadanos no es otra cosa que una preparación para que aceptemos de buen grado esos guetos modernos que van a ser esas ciudades de 15 minutos. Jorge, una cosita solamente, pero porque ayer estuvimos hablando de la fuerza del relato, del discurso, de la manipulación, ¿no? De la información que por este caso le compete al Partido Socialista, o Sumar, como queráis también, que es Yolanda Díaz con socio de gobierno con el Partido Socialista, cuando ellos mencionan y te venden su versión de las ciudades de... ¿Cómo es? Ciudades de 15 minutos. Uh-huh. Si tú se lo planteas según plantea las cosas a día de hoy el Partido Socialista, o como lo ha hecho durante tanto tiempo, a lo mejor hasta le podría encajar a Jorge. Sí, pero ojo, porque hay un bien muy preciado, ¿no? Aquel del que Don Quijote hablaba a su buen amigo Sancho, ¿no? Que es la libertad, ¿no? Claro. Y yo creo que es eso. Pero llegado a ese punto de sospecho que no es la desesperación... comodidad y el bienestar del ciudadano lo que mueve esa iniciativa de las ciudades de 15 minutos, sino más bien un ataque deliberado a la libertad de hecho, individuos. otras cosas que le prohibirían a Jorge venir a estas tertulias, porque como estaría más de 15 minutos de su casa, es más, es que ahora mismo con los atajos que hay en Madrid, 15 minutos no es dar la vuelta a la esquina de mi casa, porque es que en mi barrio hay atasco cuando salgo del portal, o sea, hay atasco hasta andando, con lo cual 15 minutos yo no creo ni que bajara del ascensor. O sea, estos tíos son unos liberticidas. Lo que pasa es que como son unos liberticidas que se ponen la camiseta de que defienden la libertad, pues si tú te opones a ellos, eres tú el liberticida. Perdón, que he interrumpido, pero es que aborrezco a este alcalde de Madrid, por ejemplo. Lo aborrezco. También, y no es el Partido Socialista, Sí, precisamente, lo aborrezco. O sea, aparte de que el otro día se declaró claramente abortista, aparte de que se ha declarado completamente antiespañol en muchas cosas, aunque luego te ponga muchas banderitas, muchas luces como banderas de España y muchas cosas. Esta gente son los peores, porque precisamente han intentado hacer creer a los españoles que cambiando de alcaldes como él y quitar a Carmena iba a cambiar todo, y no solo no ha cambiado todo, sino que está todo mucho peor, pero con la excusa de que como han cambiado ahora no puede haber un recambio. El recambio, según ellos, sería volver a las Carmenas de compañía. No. Esta gente es peor que los de Podemos. Lo son porque los de Podemos van abiertamente a lo que hacen. Dicen claramente lo que van a hacer y lo hacen. Y estos hacen exactamente lo mismo, no quitan nada de lo que ha hecho el anterior, pero encima te están diciendo que son ellos los que están dando la libertad. ¿Libertad para qué? Son conservadores. Y el conservador, por definición, lo que hace es eso, mantener todo lo anterior con independencia de lo malo que pueda ser. Me encantaría entrar en este debate porque es apasionante. Lo que pasa es que todavía tenemos a un contertulio por presentar. Y ya está. Era mi chapa. Es verdad. No se puede leer el periódico. Es verdad. Presentado. Habla de su manifestación. Pasa que como son dos Jesús Muñoz, parecen uno. Es verdad. No, por alusiones. Perdón por el lapsus. Efectivamente, pensaba que todavía no lo habéis presentado. Lo que sucede, evidentemente, todo lo que sea coactivo, es decir, impedir moverte, pues está mal, porque tenemos que tener una libertad que está además constitucionalmente reconocida, que es la libertad de movimientos, es decir, no podemos estar confinados en ningún lugar. Pero también es cierto que a la hora de planificar la vivienda, los servicios, etcétera, pues hay que aplicar un poco de racionalidad.
Ahora mismo estamos viendo cómo hay millones de personas que cada mañana se están desplazando de un lugar a otro y otras del otro al uno, cuando a lo mejor, con un poco más de racionalidad, pues no hacía falta que tanto se tuvieran que desplazar en sentidos inversos al mismo tiempo, de manera simultánea, lo cual es un derroche de energía, es un derroche de tiempo, y con la población que hay, sobre todo en las grandes ciudades, las infraestructuras simplemente no dan, es decir, colapsan. Es que es lo que sucede, y más cuando, por ejemplo, en Madrid, por hablar de mi ruta hacia aquí por la mañana, si voy por el centro, es decir, carretera de Boadilla, Ciudad de la Imagen, etcétera, malo, porque como están con el soterramiento de la A5, imposible. Si me voy por el sur, rodeando por la zona de ventas, como están haciendo ahora, un puente tremendo ahí en la M30 y demás, pues malo también, otro atasco. Y si me voy por la zona norte, resulta que hay en la zona del Hospital de la Paz y todo esto, hay otras obras también de soterramiento, no sé cuánto, donde hay otro pedazo de atasco. Entonces me da igual si voy por el centro, por la derecha o por la izquierda, me voy a encontrar la carretera colapsada. ¿Y si eso es lo que no tiene ningún sentido. Y si vienes en metro, te ha cortado la línea 6, que es la línea circular. Yo vivo a 45 kilómetros de Madrid y no puedo coger el metro. No, pero podrías decir, voy a elegir, como dicen ellos, el transporte público. También se han cargado el transporte público. Jamás, 2 horas tardo 3. Ellos jamás viajan, nada más que con chofer, con coche oficial, y van a los sitios con hora para tomarse el canapé y volver. Entonces, a ellos se la suda lo que nos pasa a los españoles de pie. Pero no, ya digo, no es que yo pienso que lo están haciendo de manera premeditada, para que aceptemos luego de muy buen grado ese confinamiento, ese gueto de la ciudad de 15 minutos. Pero yo lo que iba... Porque hace ya mucho tiempo, ¿no?, que estamos viviendo con modelos organizativos propios de la era industrial. La era industrial requería tener grandes concentraciones de población en torno a los medios, a los centros de producción, ¿no? Ahora estamos en una economía diferente donde eso no es necesario. Sin embargo, hemos mantenido ese mismo modelo de ciudad, ¿no? De ciudad masiva, de concentración masiva de población, ¿no? Esos hormigueros, ¿no? Humanos que es que a donde yo iba provocan incomodidades, ¿no? A donde yo iba era precisamente a eso. Es decir, aquí hay 2 elementos, uno objetivo y otro subjetivo. El objetivo, que es lo que hay y lo que se puede hacer en infraestructuras, en servicios, en todo lo que estamos hablando, en comunicaciones. Y lo subjetivo, con qué intención se hace cada cosa. Porque si lo que decimos es vamos a organizar todo para que tenga todo más sentido de una manera racional, el objetivo es bueno. Si lo que queremos es reducir la movilidad de la gente, la libertad, etcétera, pues el objetivo es malo, el elemento subjetivo, es decir, esa es la cuestión. Y aquí en el tema de todas estas políticas que nos vienen de todas las instancias mundialistas, el objetivo es malo. Lo que pasa es que la excusa es buena. Entonces, con la excusa buena, el objetivo malo, pues alerta, ¿no? Pero este modelo de ciudades creadas, digamos, para descongestionar los grandes centros, también se ha hecho y se ha diseñado en España en décadas anteriores con el sano y buen objetivo de facilitarle la vida a la gente. Y eso fue la manera en la que, por ejemplo, cuando se creó el Ministerio de la Vivienda, en la época de José Luis de Arrese, los diseños de ensanches de nuevas urbanizaciones, etcétera, ¿qué buscaban? Buscaban descongestionar las grandes capitales como Madrid, Barcelona, etcétera, y generar crecimiento en las ciudades aledañas, para crear no núcleos urbanos fuertes, sino unas zonas metropolitanas más desahogadas, y en las que, por ejemplo, si había que crear un parque industrial, pues no fuera en el centro de Madrid, ni siquiera en la periferia de Madrid, sino una ciudad fuera de Madrid. Puede ser Getafe, Fuenlabrada, lo que fuera. Para que la gente que va a trabajar en esas zonas, a su vez pudiera encontrar vivienda en los nuevos proyectos urbanísticos que se hacían también cerca de esas zonas. De tal manera que al final uno no esté obligado a estar ahí, pero tenga la oportunidad de no como ahora. El problema es que ahora no hay un diseño racional entre los lugares de oferta de trabajo y los de oferta de vivienda. Con lo cual, tú puedes tener trabajo en una zona y estar viviendo a 50 kilómetros. Y no hay manera, porque si quieres trasladarte a una zona cerca de un parque industrial, o de un parque de negocios, o de lo que sea, es que no hay.
Claro. Entonces eso es lo que yo reprocho, que aquí no hay racionalidad ninguna. Aquí se hacen urbanizaciones, o se hacen parques empresariales, o centros de negocio, o comerciales, o lo que sea, sin pensar en absoluto en la oferta de vivienda, en la creación de nuevas urbanizaciones en las zonas justamente que se están desarrollando económicamente. No tienen ni pie ni cabeza. O sea, es un desarrollo anárquico. Y de un desarrollo anárquico, pues hay una circulación anárquica, una vida anárquica y todo anárquico, que es lo que tenemos ahora. Entonces tenemos una falta de racionalidad absoluta todas las mañanas. O sea, lo vemos. O sea, como en dirección contraria unos van, otros vienen. Pero a ver, si tú vas a trabajar a Getafe, ¿por qué tienes el piso en Madrid? Porque es que no tengo oferta cerca de mi casa, claro, evidentemente. Y yo, que vivo fuera, tengo que venir a Madrid. Y búscate un piso en Madrid. Entonces, a ver, un poco de racionalidad. Aquí vemos como ministerios como el de la vivienda o cualquier otro, cuando hacen proyectos de lo que sea, no piensan en nada de esto. Entonces, como no piensan en nada de esto, el resultado es catastrófico. Porque aquí tenemos personas que ¿en qué están pensando? En lo que nos está diciendo la UCO. Claro. ¿En qué mordidas se van a llevar? Exacto. Y en dónde les interesa para llevarse una mordida mayor. Y las obras que hay que terminarlas antes de las próximas elecciones para volver a ganar con mayoría absoluta, porque todo esto que estamos hablando se estará hablando ahora mismo en cualquier puesto de trabajo, que el cual un madrileño, digo madrileño porque estábamos hablando en concreto de Madrid, habrá llegado tarde a su trabajo, habrá dejado tarde a su hijo en el colegio o en la guardería, estará discutiendo con los compañeros y todos están muy conformes en que esto es un caos, de que esto, las razones que acaba de decir Jorge, en vez de ser por el bien común, son por el mal común, todo de acuerdo, pero va a haber unas elecciones, por ejemplo, municipales, y este sujeto volverá a ganar por mayoría absoluta, con lo cual la culpa no la tiene el carapilila, no, la tienen los que votan al carapilila sabiendo lo que ha estado haciendo. Pero también hay una cosa que es evidente, Tocayo, y es que todos al fin y al cabo en esta sociedad, todos al final somos partícipes de alguna mordida. Te voy a poner un ejemplo de lo que yo le mordería en el cuello a más de uno, sí, pero me quiero referir en el sentido de, yo recuerdo cuando se hicieron las obras de la M30, y esto no es abogar por unos o por otros, sino para que veáis hasta dónde es la indigencia mental del votante de unos y otros. Yo recuerdo cuando se soterró la M30, que, bueno, pues Carmena, sabéis que se gastó 52.000 euros en saber si el soterramiento de la M30 tenía perspectiva de género. Es verdad. Cuando se soterró, miles de vecinos se manifestaron contra el señor Gallardón porque todas sus casas iban a tener grietas, iban a hundir. Termina la M30 y esos vecinos que protestaban, porque todo el que iba a hacer una obra allí era de extrema derecha, sus pisos se revalorizaron más de un 100%. Esos vecinos que se soterró parte de la M30 se negaron al soterramiento de la Nacional 5. Esos vecinos no querían ni de broma una excavadora de estas subterráneas, no sé cómo se llaman las orugas estas. Las tuneladoras. Las tuneladoras, joder, no me salía. Las tuneladoras, porque corrían grave riesgo, hicieron manifestaciones, se presentaban en todos los tipos de mítines para reventarlos. Hoy esos mismos vecinos están dando las gracias al señor Almeida, al que votarán, porque sus casas han pasado de ser, con perdón, una mierda llenas de hollín negro van a tener dentro de 4 días un parque bestial como es el de la Casa Campo. Y ahora se están pegando los vecinos que van a dar a Batán porque la tuneladora no llega más para arriba y llega casi al Alcorcón. Para que veáis la indigencia mental del votante, que le importa un carajo la ciudad de 15 minutos. Le importa una mierda que vengan y nos invadan, que vienen a nuestras mujeres porque ellos van a ganar dinero. Al fin y al cabo es una especie de mordida. ¿Entendéis la hipocresía de la sociedad? Decía yo que la culpa no el político de turno, que sea este o cualquier otro sátrapa, sabe que dando de comer al pueblo con pan y circo, somos tan sumamente gilipollas que volvemos a votar a esta gente que nos jode la vida. Eso es el españolito de a pie. Que sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Jesús, comenta si quieres para que pasemos a la actualidad, que forma parte de la actualidad que sucede mañana. Jesús Muñoz, más razón que un santo, ¿por qué delegación de gobierno ha prohibido vuestra marcha? Brevemente, este fin de semana se cumple... en realidad mañana jueves se cumple el aniversario del asesinato de José Antonio Primo de Rivera, también se cumple el aniversario de la muerte del general Francisco Franco. Todos los años, desde que José Antonio fue asesinado, se celebran actos de homenaje a esta persona, asesinado por los mismos que luego han profanado su tumba, hay que recordarlo, asesinado por los mismos que han hecho una ley de memoria histórica primero y democrática después para ocultar sus crímenes y para perseguir a los asesinados o sus descendientes o los que ideológicamente nos situamos cerca de ellos. Bien, en los últimos años
ya no vamos andando como se iba hasta el Valle de los Caídos. Las manifestaciones empiezan en la casa natal de José Antonio, la calle Génova, donde nació José Antonio, acababa en Moncloa y de ahí se cogía con unas andas una corona y íbamos andando hasta el Valle de los Caídos. ¿Por qué no vamos al Valle de los Caídos? Porque José Antonio ya no está en el Valle de los Caídos porque han profanado su tumba. Bien, aún así, la manifestación se sigue celebrando y curiosamente, como la casa natal de José Antonio está en la calle Génova, y en la sede del Partido Popular, ese otro partido corrupto y traidor a España, nos pilla de paso, pues pasamos por la calle Génova. Y como Moncloa, que era donde acababa antes, está muy cerca de la calle Ferrat, pues ha cambiado el final de la manifestación en los últimos años y en vez de finalizar en Moncloa, se finaliza en la sede del PSOE. Es por la noche, con lo cual la sede del PSOE... A esas horas ya están los puticlubs, no hay nadie en la sede normalmente no están, pero bueno, muchas menos a esas horas. Entonces, esa manifestación, en los últimos años, se ha intentado, por parte de la delegación de gobierno, prohibir el recorrido de manera que no acabara en la calle Ferrat. Siempre se recurre ante el Tribunal, en este caso suele ser, corrígeme Jorge si me equivoco, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y normalmente el Tribunal nos da la razón a los falangistas y se celebra. Este año ya no solamente es que haya intentado prohibir la finalización, ha intentado prohibir la manifestación entera. Es decir, haya saltado por la tarde todas las noticias, o sea, quiero decir, en todos los medios de comunicación, la noticia de que se había prohibido. Por cierto, este acto ya se había solicitado, o mejor dicho, se había informado de la delegación de gobierno hace semanas, pero te lo prohíben con 3 días de antelación para que no te dé tiempo, digamos, a reaccionar. Como siempre estamos acostumbrados a que no lo jueguen, pues nuestro departamento jurídico, hoy mismo está presentando el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por lo tanto, a ver lo que dice. ¿Qué ocurre? Que estos tíos son muy listos, la gentucilla esta que nos gobierna. Ellos, como hay mucho miedo por ese auge de la juventud, por lo que ocurrió en Vitoria, por todas las declaraciones que está viendo, dice, vamos a ver, yo intento prohibirlo. Si los jueces me dan la razón, miel sobre hojuelas, no se celebrará el acto y lo he conseguido. Pero si los jueces no me dan la razón, como suele ser lo habitual, yo lo he intentado, los jueces fascistas, el lawfare, yo no tengo la culpa, yo intento aplicar la ley de memoria democrática y demás. Han sido absolutamente peregrinos los argumentos que ha puesto la delegación de gobierno. Primero, ellos están para velar por la seguridad de un acto, no para analizar lo que pueda ocurrir en un acto o para prohibir un acto de manera preceptiva. Ellos dicen que como puede haber incidentes, lo prohíben. Coño, entonces ninguna manifestación se podría celebrar porque en todas las manifestaciones puede generarse incidentes. Entonces, acabamos ahora mismo con las manifestaciones y se acaban con las incidentes. ¿Cuántos ha habido en las manifestaciones? Por eso. Segundo, las manifestaciones de Falange, repito, se están haciendo desde que ellos asesinaron a José Antonio Primo de Rivera y nunca ha habido incidentes en nuestra manifestación. Jamás. Dicen que es que en una manifestación que ha habido en este mes de Núcleo Nacional, voy a decir el nombre porque fue quien lo ha convocado, sí hubo incidentes. Bueno, y también hay manifestaciones, o sea, incidentes en las manifestaciones de Bildu, o las manifestaciones, o los partidos de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que como un día ha habido una manifestación organizada por algunos incidentes, vas a prohibir todas las manifestaciones que a ti te dé la gana que tú relaciones con esa organización. Pero es que además te dicen que es que en esta manifestación es posible que se incumpla la ley de memoria democrática porque se ensalza el régimen anterior, porque se hagan cánticos. Primero, el cántico del Cadasol se ha dicho millones de veces que se puede efectuar en cualquier sitio de España. Segundo, nosotros lo hemos dicho muchas veces, somos los primeros que no menospreciamos a las víctimas, porque si hay víctimas de la represión precisamente relacionada con la guerra civil han sido los falangistas. Todos nuestros fundadores fueron asesinados. Tercero, nosotros no solamente, como bien decía Jorge ahora, no tenemos pensado hacer algo que pueda ser menosprecio a las víctimas, sino que en todas estas manifestaciones ha sido todo lo contrario. Evidentemente, si ellos han asesinado a una persona que era José Antonio Primo de Rivera y parte de esta manifestación está como homenaje a él, evidentemente le vamos a recordar. Pero nosotros no vamos a hacer nada que pueda seguirse solidarizando una víctima del franquismo, y si se siente el problema lo tiene él en su cabeza. Pero es que además esta manifestación, que es lo que les da miedo, no solamente es un homenaje, que también a José Antonio Primo de Rivera, bueno, y a todos los asesinados, podría ser a todos los caídos, es que es una manifestación que es una enmienda a la totalidad al sistema. Es una manifestación que va desde, de hecho es por el genocidio, pues desde el genocidio de lo ocurrido con la Dana, del genocidio ocurrido con la pandemia, del genocidio ocurrido con el aborto, del genocidio que se está sufriendo también en todas las calles de España relacionado con la inmigración y sus consecuencias, de todo lo que es la injusticia social, del problema de la vivienda, de la corrupción. Claro, ellos no quieren ver
a centenares o miles de españoles, en su mayoría jóvenes, que eso sería otro apartado, saliendo a las calles precisamente por criticar al sistema en sí, al régimen del 78 en sí, no solo a un partido, sino a todos los partidos, no solamente al partido del gobierno, sino también a la oposición. Ellos no quieren eso, y por eso la derecha, si esta tropelía se consuma de la desautorización o prohibición, callará como esquineras, porque la derecha no querrá que se relacione primero a la falange con ellos y segundo a alguien que les están haciendo una enmienda a la totalidad, porque ellos, como muy bien habéis comentado aquí, lo que están esperando es que les toque su momentito para sentarse en la poltrona y hacer exactamente lo mismo que hacía el anterior, y las mordidas se las llevarán otros, las comisiones se las llevarán otros y harán lo que sea. Por eso estas manifestaciones son tan necesarias, porque es en contra de todo el régimen, en contra del sistema, y por eso intentan prohibirlos. Y como están viendo que la juventud, como decía el otro día en un artículo mío, pero la autocita, la juventud está en nuestras filas, como la juventud está reaccionando, la reacción del otro día de José en Sevilla, en una iglesia donde en el altar se puso una bandera LGTBI, etcétera, etcétera, como ven que los jóvenes están reaccionando, pues es lo que les da miedo, porque mientras los hagamos los que ya peinamos canas o ya no tenemos ni qué peinar, pues les molesta menos. Pero que sean los chavales los que algunos, su primera conexión con la política está siendo esta, y está siendo precisamente algo que cuestiona el sistema, es lo que les da miedo. Y por eso intentan, es como el libro de la selva, con esto termino, que el tigre quería matar a niño, el Mowgli, antes de que Mowgli se hiciera mayor y matara al tigre. Pues entonces esta gente es exactamente igual, o sea, intentan acabar con todo lo que la juventud le puede gustar, no vaya a ser que esa juventud sea la que se les joda el chiringuito. Pues jóvenes que nos estéis escuchando, a joderles el chiringuito. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? O, yo sí que Venga. Muy breve. Que ahora quiero introducir un audio. Yo creo que deberíamos estudiar esta repetida insistencia en prohibir algo cuando ya tienen no sé cuántas sentencias de años anteriores diciéndole que no lo pueden prohibir. Claro. Porque, sinceramente, me parece una prevaricación como la copa de un pino. Ya hay sentencias, o sea, es que están repitiendo una y otra vez los mismos argumentos de todos los años. Y ya tienen sentencias suficientes, creo yo, como para que no se pueda permitir que sigan repitiendo la misma operación. O sea, es que me parece que tendríamos que sentarnos a ver eso de la posible prevaricación, ¿no? Con algún penalista. Yo no soy penalista, pero me parece claro, no sé, no puedes estar repitiendo lo mismo que te han dicho los jueces ya una y mil veces que no puedes hacer. Tú insistes, a ver si alguna vez cuela. Hombre, por favor. Auriculares. Alberto, ¿querías decir algo? Vamos a escuchar el audio y luego ya... Venga, pues vamos a escuchar a un buen amigo que todos conocéis, además grande por su trayectoria profesional, que es la de historiador, de Fernando Paz. Y es que, de fondo, la voluntad política del Partido Popular, que nadie tenga ninguna duda, es la de pactar con el PSOE. Por eso las denuncias del Partido Popular no son al PSOE. Hablan en su discurso del sanchismo. Claro. Y llevamos 40 años de tomadura de pelo porque se ha denunciado el felipismo, el zapaterismo y el sanchismo. Hombre, digo yo que hay un vínculo entre ellos que se llama Partido Socialista Obrero Español, que es el socialismo. El problema es el socialismo. Ese es el problema. Pero ellos lo personifican, ¿para qué? Con una finalidad exclusivamente política. Y es que una vez que Pedro Sánchez pierda las elecciones, que se presentará, yo creo que no en 2027, antes. Pero bueno, esto es otra cuestión. Que se presente. Él repite mucho lo de 2027 y cuando lo repite mucho, excusatio non petita, en fin. Bien, pero cuando se presenta las va a perder. Él no se va a quedar de jefe de la oposición. Eso te lo garantizo 100%. No se va a quedar de jefe de la oposición. Él se marchará. Y entonces el Partido Popular podrá negociar con un Partido Socialista que ya no es sanchista. La denuncia del sanchismo implica, por exclusión, la rehabilitación del PSOE. Y el PSOE es una de las dos grandes desgracias de España. Dos tenemos fundamentalmente, históricamente, que son el anticiclón de las Azores, ante la que no podemos hacer nada, porque aquí llueve la mitad de lo que llueve en Europa, y el PSOE. Pero el PSOE, no, a diferencia del anticiclón de las Azores, no es una maldición natural ni divina. Entonces, con eso sí podemos actuar. Al PSOE hay que expulsarlo
de la historia de España. De la historia ya no se puede, pero sí del futuro de España. Y que en el marco de un régimen pluralista haya una posición socialdemócrata o la que sea menester, que bueno, ya representa muy bien el PP por otro lado, pero si tiene que haber otro partido para que se mantenga el teatrillo, Claro. que se refunde la izquierda y que se haga lo que se quiera. El PSOE tendría que ser ilegalizado a no mucho tardar, de verdad, como banda de malhechores. Porque en definitiva es lo que es. Y es lamentable que el Partido Popular trate de rescatar, trate de blanquear al Partido Socialista, que es lo que está haciendo, denunciando el sanchismo en lugar de denunciar el socialismo y las mismas siglas PSOE. Ya os adelanto que a las 10 vamos a tener a Marcos de Quinto, porque no sé si os habéis enterado a través de conexión telefónica que han censurado por cuestiones que yo desconozco y que él nos va a aclarar, en la plataforma Vimeo el documental Lo que nos ocultaron, que ha hecho su productora de Verdad Media, donde pues están entre otros Javier García Isaki, Juan Carlos Girauta, hablando de esa etapa nefasta que vivió España, que fue la Segunda República. Con lo cual, a las 10, perdón, Alberto, que no me acordaba que querías comentar algo al respecto. No, al respecto de lo que decía Fernando Paz, yo creo que la maniobra que está en marcha es mucho más peligrosa que la que Fernando apunta, ¿no? Ese reemplazo, Fernando apunta a ese reemplazo pues del Partido Socialista por el Partido Popular y bueno, pues un cambio a lo Lampedusa, ¿no? Que todo cambie para que no cambie nada, ¿no? Pero yo creo que ellos se han dado cuenta ya de que el chiringuito, el sistema, está ya totalmente agotado. Ya es imposible apuntalarlo más, es imposible mantenerlo en pie, ¿no? Y están ya en el proceso de relevo. Y quiero llamar la atención porque nada ocurre por casualidad, y menos en Radio Televisión Española, donde al frente pues hay un hombre tremendamente listo, José Pablo López, ¿no? Y además tremendamente significado con los que pretenden imponernos este nuevo sistema, ¿no? Entonces, con la causa popular. Con la causa del sistema y su relevo. Sí. Vale, okay. que todos ellos están en lo mismo, exactamente sí, en lo vale. mismo, ¿no? Entonces, el pasado sábado se emitió en Radio Televisión Española un documental sobre la ley de reforma política, aquello que comúnmente se conoció como el harakiri de las Cortes franquistas y que dio paso pues a este maravilloso régimen del 78 que tanto nos costó alumbrar, ¿no? Bueno, pues me sorprendió enormemente, o no me sorprendió, porque desde hace tiempo tengo clara la intencionalidad de los que hoy están al frente del sistema, ¿no? Me sorprendió que fue un documental destinado a deslegitimar totalmente la transición. Porque en ese documental, bueno, pues pusieron de relieve algo que muchos llevamos denunciando desde hace muchos años, y es que esa ley de reforma política fue votada mayoritariamente por aquellos procuradores en Cortes a los que previamente se había extorsionado, chantajeado y demás. Y bueno, pues en ese documental explicaban cómo efectivamente pues había pues una serie de espías, de hombres de los servicios de inteligencia muy bien organizados, que bueno, construyeron lo conocido como informe Jano, unos informes muy detallados sobre cada uno de los procuradores, y bueno, pues informes que utilizaron para chantajearles y para conseguir su voto favorable a esa ley de reforma política, ¿no? Y esto lo cuentan explícitamente, pero van más allá. Cuentan que dentro de las hipótesis que ellos manejaban estaba que los representantes del tercio sindical, todos ellos pues bueno, de origen muy azul, muy falangista, ellos pensaban que se iban a oponer a ese cambio de régimen que consagraba pues esa ley de reforma política. Entonces, ¿qué hicieron con ellos? Pues bueno, antes de que se supiese el día de la votación, les invitaron a participar en un congreso sindical en el Caribe y bueno, pues se les pagó un viaje estupendo, un viaje largo para recorrer y conocer en profundidad esa zona paradisíaca del mundo. Con lo cual, el día de la votación, que se anunció cuando ellos ya estaban de viaje, cuál iba a ser el día de la votación, todos ellos estaban ausentes y no pudieron votar ni a favor ni en contra. Entonces, bueno, que no deja de sorprenderme que ese documental se emita ahora, ¿no? Denunciando todo esto, que en definitiva, ya digo, no es otro que una maniobra
para deslegitimar la transición, puesto que se hizo con esas argucias, y justificar, que en esto es en lo que están, justificar el alumbramiento de un régimen nuevo, que rompa con el régimen del 78, que acabe, por tanto, pues con esa evidencia de que el régimen del 78 ya no se sostiene, pero que no sea reemplazado por esto que Jesús apuntaba, que trae la juventud ya desengañada, sino que sean ellos los que ofrezcan esa alternativa a lo Lampedusa, de que todo cambie, para que no cambie absolutamente nada. Entonces, ojo, que ellos ya están en esa maniobra, ¿no? Jorge hacía así con la cabeza cuando ha mencionado lo del informe Jano. Sí, ¿Lo conocías? No sé si has visto el documental, pero... No he visto el documental, pero a ver, la existencia del informe Jano es conocida hace ya muchos años. Pero lo contábamos otros, no Bueno, lo contaban desde el sistema. Efectivamente, pero mira, esto me da pie también para hacer un repaso de muchas cosas que contábamos otros, que no era posible decir. Un momento, Jorge, ¿cómo me suena esto de los informes, ¿no? Que se prepara es un poco a lo estilo cloacas, ¿no? Con Leire Díez, ¿no? Sí. Un poco también con el fiscal Estampa, con... Bueno. Un documental, Perdón. por cierto, que no se ha elaborado ahora, deprisa y corriendo, ¿no? Recogía una extensa entrevista con Andrés Casinello, el teniente general Casinello, que en su día era el jefe de toda esa red de espías, y él lo cuenta, ¿no? En ese documental, y el teniente general Casinello, pues precisamente mañana hará un año que falleció. Entonces, ya digo, no ha sido algo improvisado. Bueno, espero algún día no muy lejano poder ver ese documental tan censurado. Está cuando sí, se puede encontrar algún... Sí, no, es que esto se ha emitido en Radio Televisión Española sábado por la noche, horario de Sí, bueno, entonces supongo que tarde o temprano que en alguna manera se podrá acceder, más allá de que haya sido está censurado. en Radio Televisión Española a la carta, está Claro. disponible. Bueno, pues cuando se censura algo es que ha tocado una fibra sensible. No, que no se Está censura, claro. que no se ha Estáis censurado. hablando de- No, ese no, ese no. Pensaba que te referías al al otro. Al contrario. Vale, Este vale. no se ha bueno. censurado, sino que es una obra del sistema y que se le está dando Y la que hemos máxima pagado todo, difusión porque está en Televisión Española. para deslegitimar el régimen del 78. En cualquier caso, la transición y cómo se hizo. a lo que iba respecto a lo que tú decías, es que este es el enésimo ejemplo de cosas que otros han denunciado, que cuando tú denuncias eres un conspiranoico y nadie te hace caso, y que luego al final acaba siendo versión incluso oficial. Es decir, con el paso del tiempo podemos hacer un repaso y desde el asesinato de Carrero Blanco, me acuerdo cuando algunos siempre lo hemos sostenido, ¿no? Que detrás estaban los servicios secretos de Estados Unidos, con algunas facciones de los servicios secretos españoles, en fin, todo eso que hemos hablado. En este reportaje, en este documental, se recogen todas las comunicaciones que el entonces embajador de Estados Unidos cruzaba con su gobierno sobre cómo se iban cumpliendo los pasos que, en definitiva, esto se deja entrever en el documental, que ellos habían diseñado. O sea, que ya en ese documental, algo que también habíamos denunciado muchos durante años, que la transición no se diseñó en España, sino que fue diseñada en Langley, en la sede central de la CIA en Estados Unidos, pues esto ya lo deja ver también ese documental. Claro, el documental de Radio Televisión Española, emitido en la 1 el pasado sábado. Ya, pero es que Radio Televisión Española hará unos 10 años, si no más, ya hizo una serie de 2 capítulos sobre el Carrero Blanco, en el que justamente se dice eso, y se muestra cómo la inteligencia de Estados Unidos, en connivencia, obviamente, con la ETA, pero que es un instrumento, la ETA, y una facción de los servicios secretos españoles, se carga a Carrero Blanco. Es que eso ya en una serie realizada por Televisión Española hace una década, ya se asume como que es la verdad. Es decir, estamos... claro, esto tú lo decías hace 20 años y vamos, te podías hasta buscar un problema legal. Porque o que te pusieron una camisa de fuerza, ¿eh? También. Lo hemos visto también, por ejemplo, con cómo se gestó y ejecutó el falso golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Cuando se ha estado denunciando
por parte de algunos desde el minuto 1, que era un autogolpe en el que todas las fuerzas monárquicas para proteger al rey lo organizan de común acuerdo con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, con todos ellos, decir eso era, ¿pero qué estás diciendo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué conspiranoico eres? Bueno, ¿cuántos libros se han escrito en los últimos años demostrando eso? Y no precisamente por autores conspiranoicos, sino profesionales, periodistas de reconocido prestigio, que nada tienen que ver ni con la ultraderecha, ni con el fascismo, ni con el militarismo, ni con nada de nada. O sea, quiero decir, me parece que es como una tesis ya bastante acreditada, ¿no? Y así podemos seguir en muchos casos. ¿Qué sucede? Que es verdad que también existen los conspiranoicos y los que ven conspiraciones judeo-masónicas y no sé cuánto detrás de cualquier cosa. Vale, entre un extremo y el otro, que es negar la evidencia, pues es donde suele estar la virtud, ¿no? Porque las conspiraciones, claro, si eres un conspiranoico y ves conspiraciones por todas partes, pues puedes llegar a lo patológico. Pero las conspiraciones no solamente existen, son uno de los motores de la historia. ¿Qué hecho histórico no se ha hecho porque varias personas se han puesto de acuerdo en secreto para hacer algo? A ver. Claro, es que... Permitidme que le demos la bienvenida porque ya tenemos al otro lado del teléfono y para poder entender qué sucedió ayer en torno a la 1:30 del mediodía, conocíamos una información que el propio Marcos de Quinto, empresario, además responsable de la productora de Verdad Media, que ha llevado a cabo esa exquisita producción, Marcos, y esto no es peloteo, que habéis hecho con el documental Lo que nos ocultaron, que fue emitido en el Toro TV el pasado lunes, se censuraba en la plataforma, creo que es una plataforma, Marcos, ahora nos dices, Vimeo, y te hiciste eco en tus propias redes sociales porque, no sabíais qué pasaba, incluso calificando este movimiento de intolerable. Muy buenos días, lo primero de todo, y gracias por atendernos. Marcos de Quinto. Muy buenos días. Pues sí, bueno, estamos viviendo de verdad en una sociedad orwelliana. Parece mentira que estemos en pleno siglo XXI y que nos encontremos con un tema de censura, pero de un tema de censura discrecional absolutamente, y donde no se permita la libertad de expresión ya incluso por plataformas privadas y tal. Y dices, bueno, esta censura no se entiende. Es decir, este documental que hemos hecho, que es lo que nos ocultaron, dirigido por Carlos Saura, pues es un documental que cumple estrictamente con la legalidad vigente. Es decir, cumple con la Ley de Memoria Histórica, porque la Ley de Memoria Histórica, como supongo que todos sabéis, arranca del 18 de julio del 36 hasta el 78. Y nosotros comprendemos un periodo de tiempo que va del 31 al 13 de julio del 36, que es cuando se asesina por parte de la escolta de Indalecio Prieto y de miembros del Partido Socialista Obrero Español al jefe de la oposición, a José Calvo Sotelo, por lo cual no entra dentro de la Ley de Memoria Democrática. Y por otro lado, todo el contenido del documental ha sido absolutamente sanitizado por uno de los mejores bufetes de Madrid. Es decir, no hay nada que alguien pueda decir que es inexacto y denunciarlo. Entonces, dices, un documental que cumple escrupulosamente con la legalidad, pues una plataforma a la que lo habíamos colocado después de haberlo emitido en el Toro Televisión el pasado lunes, pues la plataforma, una vez que lo hemos subido, antes de que la gente pudiera entrar, dicen que un moderador, ¿verdad? Sí, un moderador de la plataforma, pues ha decidido quitarlo de ahí. Y dices, bueno, pero este tipo, ¿quién será? ¿Es que no le gusta él personalmente o es porque él es votante del PSOE? Y dices, oiga, pues usted pues se aguanta, porque es un documental serio, riguroso y hecho, pero bueno, este hombre ha decidido, quien sea, el quitarlo, y nosotros, por supuesto, no vamos a aceptarlo. Es decir, nosotros estamos combatiendo en estos momentos contra la intolerancia, estamos combatiendo contra la dictadura que nos tratan de imponer, y esto no va a quedar así. Ya vamos a hacerle un requerimiento a la plataforma Vimeo para que inmediatamente rectifique esa posición, y si no, por supuesto, iremos a tribunales y tal, pero es un verdadero escándalo. Nosotros llevamos siendo censurados en un país que se supone que es libre
pues por todos lados. De hecho, nosotros tuvimos autorización para hacer un preestreno en el Congreso de los Diputados, en la sala Clara Campoamor. Contábamos con la aprobación y se nos había comunicado, y el día que tocaba ese preestreno, 3 horas antes, nos lo canceló Francina Armengol, la presidenta del Congreso, y con la excusa de que si el título o lo que sea, el título nunca había cambiado, es lo mismo, y lo que nos ocultaron es un título como cualquier otro. Y también decía que si el contenido no lo había visto nadie, es solamente, exclusivamente nosotros en la productora y el propio director, Carlos Saura. Entonces, es como Minority Report, como la película esta, donde ya se presupone que va a ser una película negativa contra el PSOE, y entonces, sin haberla visto, sin tener en ningún momento ninguna prueba de ello, dicen, por si acaso, yo te detengo antes, y yo te censuro incluso antes de verlo. Y esto ya es una situación vergonzosa. Hemos tratado además de colocarla en un festival de documentales de Valladolid, y siendo un documental dirigido por Carlos Saura, que no es una persona de referencia, un director de cine de referencia, pues no con alguna excusa pues no nos lo han colocado, ni tampoco en el Festival de Bilbao. Entonces dices, es curiosísimo, porque ya te digo, no es nada escandaloso, es una película absolutamente histórica y verídica, un documental verídico e histórico, y bueno, es como que la gente no quiere saber la verdad, quiere cerrar los ojos y mantenerse en esta gran mentira, que es toda la falacia sobre ese mundo de paz y amor que para muchos quieren creer que fue la Segunda República, lo cual es absolutamente inexacto. Miércoles 19, que es el día en el que estamos hoy, Marcos, a las 10:05 de la mañana. ¿Habéis tenido algún otro detalle, aparte de esa explicación que poníais ponías en un pantallazo en tu red social de X con respecto a esa indicación del moderador? ¿Hay algo más que os hayan dicho? No, ninguna respuesta, pero pueden estar seguros en Vimeo que vamos a ir hasta el final, vamos a ir hasta la cabeza del propio Vimeo, y que basta de que un imbécil, porque debe de tratarse absolutamente de un imbécil, que haya dicho, esto no lo pongo porque no me apetece, o porque no me gusta, o porque yo soy socialista y no quiero que la gente sepa esto. Eso no lo puede hacer nadie, y si es una empresa seria Vimeo, lo primero que tienen que hacer es despedir a ese supuesto moderador por imbécil, y luego inmediatamente restituirnos el documental en su plataforma. Yo desconozco, no sé si alguna de las personas que está en la mesa de la tertulia, desconozco cómo trabaja Vimeo, con lo cual todo lo que se pueda decir de esta plataforma, pues lógicamente queda bien dicho por vuestra parte. Marcos, si quieres añadir aparte algún otro mensaje, pues es tu tiempo. Sí, el otro mensaje es que nosotros desde una posición seria vamos a seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros no somos guerra civilista fue Zapatero cuando en 2007 creó la Ley de Memoria Histórica, que luego ha sido reformada en la Ley de Memoria Democrática por Sánchez, y nosotros no nos van a silenciar, tanto Carlos Saura, director, como los guionistas, Javier García Isaac y Juan Carlos Girauta, como yo, pues vamos a seguir, porque nosotros no nos vamos a dejar amedrentar ni asustar por todos estos censores de mierda, si me permites la expresión. Claro que sí, y además muy bien dicho, porque lo que contáis es verdad, como bien has indicado, así que yo te agradezco que nos hayas podido dar este detalle, Marcos. Gracias de verdad, no solo por tu trabajo, sino por apoyo a la verdad, tanto en esta casa como en otros medios por donde efectivamente se deja y es necesario contar este punto de la historia. Y gracias a Informa Radio y a todos vosotros por vuestra valentía. Estamos en el mismo lado de la trinchera. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Marcos de Quinto.
Bueno, comentarios al respecto, porque pues efectivamente así sucedió. Parece que lo ha comentado Jesús también con esa negativa a que se realice poco tiempo antes un acto. Se lleva a cabo ese rechazo por parte de la autoridad que lo ha autorizado en su momento, valga la redundancia. Es una estrategia. Y se quedan tal cual. Y en ese momento lo que no ha dicho Marcos, perdonar, es que nos fuimos, claro, como siempre hay un plan B, y afortunadamente la sede de Pie en Pared, que es a la asociación a la que pertenece, que es responsable Marcos de Quinto, nos fuimos a verlo allí, ni corto ni perezoso. Mira, Alberto Pascual estuvo allí. Había sido invitado a esa presentación, claro. En la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, y efectivamente poco antes de que estuviese previsto ese estreno, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, pues se recibió esa prohibición. Yo asistí efectivamente al preestreno en el local de la asociación Pie en Pared, y efectivamente el documental lo que narra es la verdad, lo que ya aparece reflejado además en muchos libros que han sido publicados y que nadie ha denunciado. Responde a la verdad histórica de cuál fue el papel del Partido Socialista Obrero Español en la génesis de lo que luego fue la Guerra Civil Española. No olvidemos que el propio Largo Caballero pues declaraba como parte de su estrategia política la violencia. Él prefería pues eso, estallase la Guerra Civil antes que ganasen las derechas. Eso era algo que él decía. Entonces, esas evidencias históricas son las que se cuentan en ese documental, pero que ya digo que no es novedoso, que está muy bien el formato. Sí. Efectivamente, Carlos Saura pues es un director de referencia, como decía Marcos, y pues ha hecho un trabajo audiovisual fantástico. Es un elemento de difusión histórica, yo creo, muy reseñable, pero que no dice nada que no esté ya publicado en los libros de historia. No dice nada pues que no haya recogido ya en sus obras, por ejemplo, autores como Pío Moa, ¿no? Entonces, claro, Pimeo tendrá que explicar mucho y bien, ¿no?, el por qué ha decidido censurarlo de este modo. Igual que yo no sé qué apoyo tuvo por parte del Partido Popular, el Partido Popular, principal partido de la oposición, esa prohibición, ¿no?, que hubo en el Congreso, si el Partido Popular hizo algo al respecto, como primer partido de la oposición, o no, en cuyo caso, si no hizo nada, pues pasa a ser cómplice de esa censura y pasa a ser cómplice en el blanqueamiento del Partido Socialista Obrero Español, ocultando esa verdad que ya digo, está demostrada y es conocida por todos. El Partido Socialista Obrero Español tuvo una responsabilidad fundamental en los trágicos sucesos que condujeron pues finalmente al enfrentamiento entre españoles, que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Jesús, creo que querías comentar algo. Sí, yo solamente quería hacer una pequeña apreciación sobre lo que ha dicho don Marcos, porque es una persona a la que admiro profundamente. De verdad que tiene todo mi apoyo, porque creo que lo que está haciendo junto a Javier y el señor Girauta es de verdad quitarse el sombrero. Pero ha hecho una cosa que yo no estoy de acuerdo, en el sentido de los españoles no quieren saber. No, don Marcos, los españoles queremos saber. El problema es que quien dirige a los españoles, en este caso desde Moncloa, diferentes ayuntamientos, o desde el Partido Popular, no quieren que los españoles sepan la información que usted y estas tres magníficas personas, como Javier García Isaac y Girauta, quieren mostrar a los españoles para que sepan la verdad. Entonces, es la única puntualización que quería hacer. El hecho de y Pío Mora. No es que no queramos saber, es que no nos dejan saber. Y entonces, simplemente quería aportar eso, porque me parece denigrante que en un país que se define por los políticos como liberal, democrático, justo, pues tengamos la coacción a la libertad de una forma tan flagrante, con simplemente que tendrá ese documental, que hay que prohibirlo por tierra, mar y aire, para que los españoles no sepamos la realidad de lo que es, para mí, organizaciones criminales como son diferentes partidos políticos que han llevado al país en la situación que estamos después de 40 años de democracia, ¿no? Lo que pasa es que habéis hablado de la verdad, y a estos que nos dirigen o que dirigen el país ahora, la verdad no les importa. Claro. Al revés, quieren cambiar la verdad y quieren hacer una versión de la historia completamente diferente, en la cual ellos queden blanqueados cuando ellos tienen un pasado criminal acreditado. Y claro, hablaba antes de la censura de los documentales. Cuando tocas una fibra sensible, pues van a por ti. Si da igual si lo que dices es verdad. Fijaros, vemos ahora, se quejaba Marcos de Quinto
de que no podían aplicarse la ley de memoria democrática, o histórica, como solemos decir, que era el nombre anterior, porque trata de hechos anteriores al estallido de la Guerra Civil. Que son de alguna manera, iba a decir preparativos, antecedentes, esa es la palabra exacta, antecedentes, condicionantes incluso de la Guerra Civil, pero no entran dentro de la franja de tiempo, que aunque es un poco posterior, porque quiero recordar que en la última reforma llegaba hasta el año 82, si mal no recuerdo, no el 78, pero bueno, pero estamos hablando previo, con lo cual ahí sí que es con el estallido de la Guerra Civil. Y es que les afecta a ellos y les señala como criminales y como organización criminal, porque no sé exactamente en qué términos en el documental, pero está ya acreditado que las milicias socialistas estaban organizadas, no era una cosa de que es que era un militante que se le fue la cabeza y no, a Calvo Sotelo estaba todo organizadísimo, como se lo cargaron a él. Esas milicias las entrenaba, las adiestraba el teniente Castillo. De Castillo, que sale. Claro, pero bueno, en cualquier caso, el problema es que como no les importa la verdad, no les importa tampoco vulnerar su propia ley. Y lo estamos viendo ahora con el intento de deslegalización de determinadas fundaciones, entre las que está la Fundación José Antonio Primo de Rivera, que es una víctima de la Guerra Civil, también asesinado por ellos. Entonces, claro, dice, aplicación de la ley de memoria democrática, perdón, ¿no había que rehabilitar a las víctimas? ¿Que homenajear a las víctimas de la represión y de la Guerra Civil? ¿O solo esas las de un bando? Es decir, José Antonio Primo de Rivera, que estaba encarcelado desde el mes de marzo, por lo tanto no participó en el alzamiento del 18 de julio, y que es asesinado por vosotros, ¿tampoco puede tener una fundación? Vamos, por favor. Ayer comentaba el ministro Urtasun, ¿no? Que daba apertura a ese expediente de la Fundación Nacional Francisco Franco. En estas fechas, haciéndolo coincidir con los 20 de noviembre, haciéndolo coincidir además con este 50 aniversario. Este año es una cifra muy redonda. Quieren justificar esa cagada que hicieron, de que quisieron decir, va a ser el año de Franco, vamos a desvelar toda la manipulación del franquismo, su represión. Y resulta que están saliendo franquistas y sobre todo falangistas debajo de las piedras, ¿no? Coño, el abuelo de Sánchez se huyó del republicano y militó en el bando franquista. Fue condecorado porque al parecer fue un héroe de guerra. Pero a lo que voy. Quisiera ver yo la cara de Sánchez cuando ha visto la información. Lo decía Jorge, ayer salió esta noticia de en concreto 4 fundaciones. Una de ellas es la José Antonio Primo de Rivera, otra la Fundación Blas Piñar, otra una relacionada con Queipo de Llano y otra con Serrano Suñer. La de Queipo de Llano, de ayuda a los huérfanos. A los niños, o sea, bueno, pero a lo que vamos, ellos, como bien ha dicho Jorge, hacen unas leyes, son los primeros que se las saltan, pero la parte de la ley que quieren aplicar a los de enfrente la aplican de puta madre, con perdón. Hasta hace un momento estábamos hablando de la manifestación. Cristina, tú posiblemente el lunes, cuando tú prepares este fin de semana el informativo de lo que ocurrió en el fin de semana, mencionarás que en Bilbao, en concreto, el sábado por la tarde, se va a celebrar una gran manifestación convocada por Bildu, que es ETA legal, ETA que la ha legalizado el régimen, no solamente la ha legalizado el Partido Socialista, la ha legalizado todo el régimen durante más de 50 años. El lema es, Bildu llama a la manifestación nacional del día 22 en Bilbao para decir a los fascistas que no pasarán. Y va a ser una manifestación por la independencia de Vascongadas, ellos dicen de Euskadi, y además eso, para que los fascistas no van a pasar. Pero es que en estos mismos días, mencionaba Marcos de Quinto, esa censura, esa ley del embudo que siempre hemos denunciado desde aquí, de cómo falsean ellos la historia. En la televisión española, que hace un momento también mencionaba Alberto de su sectarismo, esta semana, Jesús Cintora, pues no se le han caído los anillos para decir que la ley de vagos y maleantes que fue un invento del franquismo, cuando se la ha demostrado millones de veces que es una ley que viene de la República. En estos días hemos vuelto a ver esa mentira asumida ya como un mantra, que salió también en televisión española, hablando de García Lorca, diciendo que García Lorca que fue detenido por falangistas antes de ser asesinado, cuando ya es sabido de todos que quienes le defendieron fueron precisamente los falangistas. Ayer o antes de ayer mismo, el jefe del Partido Comunista, el de Santiago hablando de la entrega del Sáhara, diciendo que hace 50 años Franco consumó la traición de la entrega del Sáhara. Coño, si Franco bastante tenía que conseguir respirando en esos momentos, que fue vuestro amigo de los comunistas, Juan Carlos I, ese que se abrazaba con Carrillo y demás, fue él el que entregó el Sáhara a Marruecos, que es vuestro amigo ahora también. O sea, vosotros que siempre habéis defendido a los saharauis, ahora estáis a partir de un piñón con ese sátrapa de Marruecos. He puesto estos 3 o 4 ejemplos de cómo manipulan, pero es que precisamente antes, cuando hablábamos de lo ocurrido en Sevilla,
también se ha ocultado que en esa misma iglesia, por eso nuestro camarada José, aunque aquí actuó como católico más que como falangista, se personó en esa iglesia porque él mismo era de los que habían convocado una misa en esa iglesia de Santa María la Real en Sevilla en homenaje, o en exequias, más o mejor dicho, más que homenaje, a unos asesinados previamente a la guerra civil, que eran falangistas. La Iglesia de momento dijo que aceptaba la misa, y cuando hubo una presión de la extrema izquierda para decir, ¿cómo se va a permitir una misa a unos fascistas? Coño, es que los mataron, es que no se puede hacer una misa por alguien. Bueno, pues la Iglesia, encantada de las presiones, aprovechó no solamente para decirle, oye, que no voy a nombrar a vuestros finados, es que cerró a cal y canto la Iglesia para que no se celebrara la misa. Y esa misma Iglesia, la semana siguiente, es cuando hace un acto de encuentro y una misa exclusivamente para el movimiento LGTBI, y en el pleno altar te pone una bandera arcoíris de los LGTBI. Es decir, no solamente es que incumplen una serie de normas, una serie de leyes, sino que hacen lo que les da la gana. Y cuando alguien, como es el caso, por ejemplo, de José, o de los que estamos aquí, cuando nos enfrentamos al sistema, intentamos hacer algo, nos convierten a nosotros en los malos. Con lo ocurrido en Vitoria se ha hablado 1000 veces. Ha quedado la película de que unos falangistas malos, malísimos, iban ahí con bates de béisbol y con cadenas a pegar a unos pobres ciudadanos que estaban allí, y que les abrieron la cabeza, y que entonces lo que hay que hacer es, lo han dicho todos los partidos del arco parlamentario de Vascongadas, no se lo he oído decir a Vox y al PP, pero tampoco se han negado, que lo que hay que hacer es prohibir todos los actos de falange que se vayan a celebrar en Vascongadas. Entonces, y se quedan tan anchos. Y hoy esta manifestación, que ya te digo que se va a celebrar este fin de semana en Bilbao, que la va a encabezar ese hombre de paz que es Arnaldo Otegi, es para que los fascistas que no pasen allí. Y nos lo van a vender así, y lo van a hacer coincidir, ya veréis, en los telediarios, con el 50 aniversario de la muerte de Franco, los fusilamientos de los etarras y los del FRAP, etcétera, etcétera, etcétera. Y como bien habéis dicho todo, con esto termino, no es que el pueblo español no quiera saber la verdad, es que el pueblo español, aunque afortunadamente cada vez ve menos las televisiones convencionales, le meten, va haciendo zapping, y Franco malo, José Antonio malo, Falange malo, fascismo malo, malo, llega a su casa, se acuesta, cena, lo mismo, pone la inmensa mayoría de las emisoras, lo mismo, se acuesta con lo mismo. Entonces, ¿cómo se va a levantar? Hay que ser un revolucionario para buscar en redes sociales o en otros sitios la verdad, y yo desde aquí invito a que la gente lo busque, pero es una labor muy complicada, porque ellos tienen miles de millones de euros para hacer aplicar sus leyes, y a nosotros nos quedan pues las migajas para poder decir la verdad solamente. Y luego te la censuran. Exacto. Pero eso es lo que le sucede a los jóvenes, que los jóvenes ya no siguen esos medios, ya no se los creen, y sí que buscan. Se habla de que se ha perdido el espíritu crítico. No, los jóvenes están demostrando que efectivamente sí tienen desarrollado ese pensamiento crítico, son capaces de acudir a fuentes diversas y extraer sus propias conclusiones. Y lo que le duele al sistema es que las conclusiones que están sacando es que el sistema ya no se sostiene, y lo que también están descubriendo los jóvenes es que sí que hubo un tiempo en el que España, fue de verdad un estado de bienestar, ¿no? Sabéis que nos ha escrito otro buen amigo de esta casa, que es José Luis García Castañeda, al hilo de esa plataforma que es Vimeo, y dice: Vimeo es propiedad de Vending Spoons, que fue seleccionada para desarrollar Inmuni, la app oficial de rastreo de contactos de COVID en Italia. Solo logró rastrear menos del 1% del total de casos positivos. Otro negocio. Madre mía. No, si todo se cierra el círculo. A ver si va a terminar otra organización como la de Coldo y compañía, y son del mismo impasse. Madre de Dios. El negocio que hicieron con la pandemia. Mira, ¿Cómo nos han estafado con la pandemia? Mira, detenido ayer el de la Diputación de Almería y el vicepresidente y un del alcalde, Partido Popular. Por eso te digo que claro, rojos y azules son igual que azules y rojos. Es que es lo mismo. Hay tonalidades de azul. Los de PP no son sé que lo dices por azul, por el calor de la bandera del PP. No, me refiero a el logotipo azul. No, pero esto es... Bueno, quítate tú que me pongo yo me quito para que te pongas tú. Cánovas y Sagasta, versión siglo XXI. Y hablarme... Como muy bien decía Fernando Paza, con ese corte que nos has puesto antes, evidentemente el Partido Popular está preparando el terreno. O sea, él, como sabe que es prácticamente imposible que gobierne en solitario, se va a tener que ver aliado
Mira, ¿a quién? Pero, ¿y de verdad del Partido Socialista? ¿Y de verdad te vas a liar con alguien que ha salido, que ha cobrado 2% de todas las obras públicas? Con la extrema derecha, pero que el Partido Popular, no nos olvidemos, el Partido Popular perdió el poder después de haber conseguido mayoría absoluta. Mariano Rajoy lo pidió por una moción de censura por la corrupción, porque el Partido Popular había sido condenado ya además, por corrupción. Entonces, que aquí despotiquemos y digamos, hombre, ¿cómo van a pactar? Pero si llevan pactando en Europa desde hace 15 años. Bueno, sí. Claro, entonces es lo mismo. Y pacta el Partido Socialista con el Partido Popular. Y además, fijaros una anécdota que a mí me parece llamativa, curiosa y prácticamente para ponerla con luces de neón. ¿A quién está blanqueando desde hace meses Antena 3 en espejo público? A Susana Díaz. Para Nos habéis visto todos los días la saca de contertulia habitual porque está blanqueando el Partido Socialista y está blanqueando una mujer que en su época, yo siempre tiro para mi terreno, dilapidó, según el BOE de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 66.485 millones de euros en igualdad y protección de la mujer. Lo podéis ver, 3 de cada 4 desde la Junta de Andalucía destinados a... Y medios de comunicación de diferentes dijeron que solamente le llegó el 3% de las víctimas. Ese tipo de mujeres, ese tipo de socialistas, ese tipo de progresistas son los que se están blanqueando en los medios de comunicación para que cuando acaben con el sanchismo, poner a estas sinvergüenzas que son las que han contribuido al robo de fondos públicos a mujeres asesinadas. Y esas feministas son las que se está blanqueando actualmente hoy, que ayer tuvo la osadía, o sea, ¿cómo se llama? ¿Quién? Susana Griso. Susana Griso tuvo la osadía de enfrentar a 4 fanáticas religiosas de la extrema izquierda del feminismo, a Juan Soto Ibars, un hombre que creo que es sumamente prudente y además es un hombre reconocido por él mismo, que es un hombre de izquierdas, y Susana Díaz salió como, defensora de las mujeres. Y claro, nadie, incluso a Juan Soto Ibars, que se le admiro, nadie tuvo la osadía de decirle, pero vamos a ver, señora, si usted ha dilapidado 66.000 millones de euros y nadie sabe dónde están. Entonces, ese es el blanqueamiento que está haciendo el Partido Popular, que dirige en gran parte Antena 3, y el Partido Socialista, blanqueando al nuevo socialismo. Susana Díaz, ¿eh? Sí, yo fíjate, he visto que últimamente la están entrevistando mucho y se me pasó por la cabeza, pero tampoco es verdad que lo he madurado mucho, la posibilidad de que está buscándose su segunda oportunidad viendo que cae Sánchez o no. Pero de estos flashes que se te pasan que dices, bueno, a lo mejor no. No será. Sí, pero ahora que lo estás diciendo, me estoy acordando de ese flash que me pasó y digo, pues igual si te fijas, era una lleva semanas y meses de contertulia habitual en una programación que tiene bastante repercusión mediática. Sí. Y de todas maneras, a lo que iba era a lo del posible pacto PP-PSOE. Cristina ponía la cara como diciendo... No, pero de verdad no era porque no lo vayan a hacer, es de verdad bajo pensamiento. Es de indignación, claro. Sí, no, claro, pero... O sea, hazlo pensar. Pero la cuestión aquí es la siguiente. Hace unos días alguien me comentaba... el Partido Popular y el Partido Socialista, con lo que está pasando, darán paso, pues no sé, a Vox y Sumar en sus respectivas áreas, porque esto se tiene que hundir. Y yo le decía, no se van a hundir. ¿Y sabes por qué no se van a hundir? Porque no son 2 partidos políticos, son 2 mafias con estructuras de poder. Sí, de poder territorial, de mucha confluencia de intereses. Te vas a cualquier región de España, incluso en las ciudades donde es más difícil tejer esas redes de intereses, pero también existen, con las grandes empresas, con todo, y hay demasiadas personas y grupos interesados en que se mantenga esta estructura. Y yo, en estas mismas ondas, he puesto este ejemplo más de una vez, alguno a lo mejor me ha oído, pero seguramente la mayoría no. Un día estábamos en unas elecciones y yo estaba pues de apoderado yendo de un colegio a otro y tal, y de repente veo una caravana de furgonetas en mi barrio que para en una residencia de ancianos, y veo a la concejal del PP salir de la primera y mandar a sus chicos a traer a la gente de la residencia, y ahí todos los ancianos, las monjitas, y mientras les iban dando el sobre para votar. Tenían, esto en Madrid capital, no estoy hablando de un pueblecito perdido de Galicia, donde eso es, aún peor, ¿no? Y, es decir, tienen montado una estructura por la cual, por confluencia de intereses,
Esto lo hace el Partido Socialista también, y en Andalucía lo ha hecho durante décadas con una impunidad absoluta, pero lo hacen en todos los lugares. Esto lo empiezas a multiplicar por los 8.000 y pico municipios que hay en España. Y tú sabes los millones de votos que te salen de toda esta red de voto cautivo, medio presionado, el que está pendiente de que si las licencias, de que si el no sé qué, que no quiere líos. Y esas estructuras solo la tienen dos partidos a nivel nacional, que son PSOE y PP, y algunos partidos a nivel autonómico, como Junts o como PNV, es decir, pero fuera de esos 4 o 5 partidos, ninguno de los demás tiene esa estructura. Puede tener en algún pueblo concreto donde tiene una alcaldía o algo, pero no a nivel, digamos, relevante. Por eso es tan difícil que en la izquierda haya un partido que le dé el sorpaso al PSOE, y por eso es tan difícil que en la derecha haya un partido que le dé el sorpaso al PP, porque su suelo no solamente es un suelo de fanáticos que siempre van a votar al PSOE y al PP, que también. Es que a ese suelo de fanáticos hay que añadir el suelo elevadísimo de los entramados, de la confluencia de intereses y de todas estas estructuras de poder que hay detrás y que no se ven a simple vista. De hecho, cuando hace un momento... Rápido, Jesús, que nos tenemos que marchar, que tengo a Juan Salazar ya esperando. Recordaba ese pacto en Europa, que es el 90%, me da igual el tanto por ciento de leyes en las que aprueban conjuntos el Partido Socialista y el Partido Popular, pero centrémonos en Europa. Digo aquí a los oyentes, examen, y mañana me contesta, y decidme una sola ley ideológica, una sola me vale, que haya derogado el Partido Popular de las que haya impuesto el Partido Socialista, es más, prometiendo el Partido Popular que cuando llegara al poder la iba a derogar. Una sola, decirme una. Veréis cómo no lo vais a encontrar. Es decir, estoy completamente convencido que el Partido Popular y el Partido Socialista no solamente son los mismos, sino, como bien ha dicho Jorge, forman parte de un entramado mafioso que se cambian la careta dependiendo a quién toque engañar en cada momento. Y mientras nos acabemos con los dos, tal. Y desde aquí veo una cagada impresionante que Vox le haya dicho al nuevo dueño de la Generalitat Valenciana: adelante, que yo estoy contigo. Este tío era el número 2 de Mazón, y Mazón todos sabemos lo que es. Apoyar al número 2 de Mazón me parece que puede ser una cagada por parte de Vox. Jesús, que completen el ejercicio nuestros oyentes con la relación de indultados del Partido Socialista por los presidentes del Partido Popular cuando han gobernado con mayoría escandaloso, escandaloso. Pues ahí está la reflexión de Alberto Pascual. Y las alfombras que iban a levantar en Andalucía, ¿os acordáis? ¿Dónde están las alfombras? Jorge Garrido, Jesús Muñoz, más razón que un santo. Jesús Muñoz, malos tratos falsos. Seguimos en la boca del lobo. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias a Marcos de Quinto. Rápido, Jesús. Una cosa, simplemente felicitar a los hombres. Es el día hoy, el 19, el Día de los Internacional Hombres. del Hombre. Felicidades, y me dirijo muy brevemente a madrileños y cartageneros. El día 22 os quiero ver a todos los afectados, a todas las víctimas de malos tratos, de denuncias falsas, de víctimas de las familias asesinadas por esa violencia supuestamente machista, y especialmente a los cartageneros. El 25 de noviembre tengo el poder y el honor de poder estar en el casino de Cartagena para dirigiros unas palabras y sobre todo mucha información sobre los beneficios de la custodia compartida y la industria de género. Acudir. Pues ahí nosotros nos vamos a acudir con Juan Salazar y los toros, nuestra historia. Gracias.